WQ Digital. Lo ves, lo escuchas. Y es para nosotros un gusto recibir en este espacio al doctor Ismael Quintana. Él es abogado constitucionalista para analizar algunos temas de interés. Bienvenido, doctor Quintana, feliz año. Hola Liz, buenos días. Un abrazo para usted, para Luis Antonio y para la audiencia de WQ Noticias. También le deseo a usted y a todos un feliz año. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos para dilucidar pues inquietudes que tienen los ciudadanos en el país a propósito de lo que estamos viviendo, ¿no? Arrancó ya esta campaña electoral y lo hace de dos formas. Por un lado, con la resolución de la Asamblea el fin de semana, el día sábado, resolviendo, valga la redundancia, que los legisladores que van a ser candidatos o que son candidatos tienen que acogerse a una licencia sin remuneración. Y por otro lado, con el presidente Daniel Noboa diciendo que no va a hacer campaña, que se va a mantener en sus funciones como presidente. Hoy escuchaba al ministro de Gobierno más temprano decir que bueno, que el presidente pedirá su licencia cuando lo considere necesario. ¿Puede hacer esto? ¿Tiene esta carta abierta de quizás durante el tiempo de campaña, en cualquier momento de este mes, decir ahora sí voy a coger la licencia o está incurriendo en alguna falta? Bueno, yo creo que aquí hay una discusión que está zanjada, a mi modo de ver, por un dictamen interpretativo del año 2010 de la Corte Constitucional. Y efectivamente yo en esta ocasión coincido con el criterio del ministro de Gobierno. El jefe del Estado no tiene la obligación, no la tuvo, no la tiene, en esta ocasión excepcional, fruto de la elección de la que él proviene, de acogerse a la licencia sin sueldo para hacer campaña electoral. Básicamente porque usted en el 2010 puede ver que la Corte Constitucional de la época emite un dictamen que se emite en el contexto de una acción de interpretación constitucional en la que se le preguntó a la Corte qué ocurriría si se produce un escenario de lo que nosotros llamamos muerte cruzada, es decir, que el presidente disuelva la Asamblea o que la Asamblea destituya al presidente, bajo cualquiera de los casos del artículo 130 de la Constitución. La pregunta en concreto era, ¿qué ocurre con aquellas autoridades que resultan electas tras ese proceso anticipado electoral y que deciden postular para el mismo cargo? Entonces se le dijo a la Corte, por favor, dígame usted, en tanto intérprete auténtico de la Constitución, si eso es o no es reelección. Y la Corte, tras un extenso análisis, porque no hay que leer solamente la parte decisoria, sino también los argumentos que la Corte utiliza para arribar a la conclusión a la que llega, la Corte dice con absoluta claridad, como lo conversábamos el otro día también con usted, Liz, tres cosas. La primera, quien es electo tras un proceso de muerte cruzada, lo ha sido solo para completar el periodo de sus antecesores. Segunda regla, si ese electo decide postular para el mismo cargo en el siguiente inmediato proceso electoral y gana, es decir, si obtiene el voto ciudadano, no es una reelección. Por lo tanto, tercera regla, ese será su primer periodo de gestión, pudiendo luego optar por un nuevo periodo, el que sí se computará como reelección. Y claro, 10 años después, usted tiene una reforma hecha, muy mal hecha, más bien dicho, al Código de la Democracia, en el artículo 93, inciso tercero, donde se determina que existe la obligación de acogerse una licencia sin sueldo en época de campaña para aquellos casos en los cuales el dignatario opta o incurre en tres condiciones. Primero, reelección, que sea inmediata y para el mismo cargo. Entonces, aquí tenemos una ley y tenemos unas reglas interpretativas de la Corte que, según ha dicho la propia Corte Constitucional, son reglas que se incorporan al texto constitucional y que por lo tanto tienen el mismo valor y fuerza normativa que cualquier norma constitucional, que tienen que ser interpretadas. Y el problema de quienes sostienen, al menos a mi modo de ver, que Daniel Noboa debería acogerse a la licencia sin sueldo, es que están pretendiendo que la Constitución y estas reglas interpretativas se acomoden o se interpreten de conformidad con la ley, cuando el tema es al revés. Pues hay que interpretar la ley, léase Código de la Democracia, a la Constitución. Y si el tenor literal de esta regla
el Código de la Democracia, me habla de que, entre otras, la condición para obtener la licencia sin sueldo es la reelección, y usted tiene una regla superior jerárquicamente que me dice específicamente que en los casos de muerte cruzada, quien ha sido electo luego de ese proceso y luego se candidatiza para el mismo cargo en el siguiente proceso electoral, no está siendo reelecto en el evento de ganar. Entonces evidentemente podemos concluir que no hay la obligación jurídica de obtener la licencia sin sueldo. Mucho más allá de también tener que puntualizar que cuando se pone en vigencia la Constitución 2008, Liz, se eliminó de esta Constitución una norma que sí se consagraba en el artículo 100, inciso primero, de la Constitución del año 98, donde sí había la obligación constitucional expresa de hacerse de una licencia sin sueldo para ir a la campaña electoral. Esa norma, los señores correístas la eliminaron, y por esa razón es que usted le vio al señor Correa haciendo campaña alegremente en el año 2009. Y esto es lo que a mí me sorprende, que una persona que ejerció esta dualidad de funciones de presidente candidato y que hasta la justificó en sus sabatinas, ahora venga a exigirle al presidente el cumplimiento de una norma que no existe en la Constitución y que además desoiga un dictamen interpretativo que no lo emitió esta Corte. Le estoy hablando de la Corte Constitucional de la cervecera, de la Corte que estuvo al servicio de Rafael Correa durante todos los 10 años de su mandato. Entonces, si el tenor literal de la norma me dice que la licencia opera solo para reelección y la Corte de Correa me ha dicho que en este caso no hay reelección, ¿cuál es la conclusión a la que hay que llegar jurídicamente? Que Noboa no está obligado a obtener la licencia. Entonces, como no hay esa obligación, el presidente de la República pudiese, de algún momento, si es que así lo estima, solicitar esa licencia, pero no porque la Asamblea, el CNE o los demás sujetos políticos se lo exijan, sino porque si él estima que necesita tiempo para hacer proselitismo político, para hacer campaña, pues podría solicitar la licencia, pero no está obligado a hacerlo. Ahora, doctor, pero ¿cómo se sale de esto? Porque como usted lo habrá notado, pues hay todo un debate, posiciones incluso de colegas suyos distintas. Entonces, hablando de que si el presidente está mal asesorado o no, ¿quién puede dirimir, quién puede resolver? Porque lo cierto es que ya también hay quienes están preparando sus denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral, ante el CNE, acusándolo de algunas infracciones al presidente Noboa, por lo que, por ejemplo, se llevó a cabo ayer, el hecho de que él salió al balcón a conversar con quienes habían apostado en los alrededores del Palacio de Carondelet. Ya desde ahora algunos dicen eso sí se enmarca dentro de una infracción, como se pudiera enmarcar el que participe en el debate presidencial. Entonces, ¿cómo salimos de esta discusión jurídica? A ver, yo creo que el tema de la no obtención de la licencia está zanjado. Desde mi punto de vista es un debate ya cerrado. Creo que el dictamen de la Corte es muy claro. Noboa no está yendo a la reelección. Consecuencia, no está en esta ocasión dentro de los supuestos del artículo 93. Si es que acaso él ganara la elección 2025 y gobierna hasta 2029 y decide postularse para un periodo 2029-2033, ahí sí estaría optando por la reelección, y si la norma se mantiene como está, tendría en ese hipotético escenario sí que obtener la licencia. Porque aquí la interpretación que, por ejemplo, se le dio en la Asamblea Nacional el día, me parece que fue sábado en la noche, que sesionaron para resolver algo que tiene el mismo valor que una servilleta, si no tiene ningún efecto jurídico. Bueno, la servilleta por lo menos sirve para limpiarnos la boca cuando estamos comiendo o alguna cosa. Perdón que sea tan duro con la Asamblea. No podemos nosotros llegar a este punto de decir, no, es que es reelección solamente para el caso de la obtención de la licencia, pero no es reelección cuando yo me quiera postular en 2029 al cargo, porque eso es lo que están diciendo ahora. No, estoy yendo a la reelección. Y ese fue el argumento de las bancadas que votaron el día sábado en la noche por licenciar incluso a los asambleístas que no han pedido la licencia. Entonces a esa misma gente le pediremos en 2029 que se acuerde de lo que ha dicho y de que sostenga que entonces ha agotado sus posibilidades de reelección. ¿No es cierto? Ahora, más allá de eso, se ha dicho que el presidente, de no obtener la licencia, comete infracciones electorales.
La primera puntualización que hay que hacer, y por eso le decía a Liz que las reformas al Código de la Democracia en 2020 fueron tan mal hechas que si bien se establece, asumamos que el presidente tenía que pedir licencia, digamos que estaba en la obligación jurídica de hacerlo. La obligación es pedir la licencia. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica de no hacerlo? Ninguna. Porque si usted revisa el catálogo de infracciones electorales tipificadas en el Código de la Democracia, no existe ninguna que determine que el Tribunal Contencioso Electoral podrá sancionar con A, B o C sanción a quien no obtenga licencia para efectos de ir a la campaña electoral. No existe esa infracción. Por lo tanto, una denuncia en ese sentido tendría que ser liminarmente rechazada por el Tribunal Contencioso Electoral. Vamos a otro escenario, porque han dicho, sí, es que el tema es que si Noboa no pide licencia, entonces él entra en un plano de desigualdad de condiciones con el resto de candidatos, porque él podría usar recursos públicos, porque él podría estar inaugurando obra pública, o porque sencillamente en su calidad de funcionario público, él podría estar promoviendo el voto a favor de sí o de terceros de su, digamos, de su tienda política. Esas condiciones no cambian con o sin la licencia, porque esas son reglas electorales o prohibiciones electorales que están establecidas para cualquier servidor público. ¿Y eso aplica? Es decir, si mañana Noboa pidiera licencia, igual, él no puede inaugurar obra, él no puede estar en actos públicos que impliquen ejecución de obra, igual él no puede utilizar recursos públicos para hacer campaña electoral. Entonces aquí me parece que, lo digo con mucho respeto, los colegas que sostienen esta postura de que ahí está infringiendo la ley, me parece que me están mezclando las cosas. Una cosa es discutir si Noboa requiere o no requiere la licencia, y si esa no obtención de licencia le podría generar a él alguna consecuencia de carácter jurídico electoral. Como le he explicado, no le va a generar ninguna consecuencia porque la infracción no existe en la ley. Y otra cosa es, o son, este cúmulo de prohibiciones que debe observar todo servidor público, goce o no goce de licencia. Entonces, si el presidente Noboa decidiera hacer campaña, que ha dicho hasta aquí que no la hará, pero si él decidiera hacer campaña, tendrá que observar, igual que todo servidor público, estas limitaciones de no utilizar recursos públicos, de no estar en actos que impliquen entrega o ejecución o inauguración de obras públicas, y tendrá que cuidar mucho su discurso respecto a la promoción en su calidad de servidor público, porque no la pierde, incluso en el hipotético caso de obtener una licencia, de hacer promoción de el voto al electorado a favor de sí o a favor de cualquiera de su tienda política. Entonces, me parece que esta discusión es estéril, aunque reconozco que en la realidad de los hechos, y supongo el equipo jurídico del presidente Noboa estará listo para, digamos, presentar los descargos, porque sin temor a equivocarme, Liz, si no es hoy, será en los siguientes días o semanas, le empezarán a llover al presidente Noboa denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral. Sí, ya el ministro de la Gasca también anticipaba que estarán listos para responder a esas denuncias, pero esto aplicaría entonces también para los legisladores que son candidatos ya a partir del día de ayer. Efectivamente, los legisladores que han optado por una licencia, porque además esto hay que decir, optan por una licencia cuando pasado mañana se van de vacancia, la legislatura se va, o coincidencia de vacancia, cuando empieza la campaña electoral. Es decir, incluso ahí la licencia era inútil. Pero bueno, si decidiste acogerte a la licencia, iguales limitaciones que las que tiene el presidente de la República las tienes que observar tú. Entonces, por ejemplo, no puedes utilizar vehículos estatales, ni tu seguridad en el caso de los legisladores que la tengan para efectos de movilizarte de un lado al otro para hacer tu campaña electoral. No puedes utilizar el vehículo que eventualmente la legislatura te haya asignado para desempeñar tus funciones como legislador, para usarlas para movilizarte, porque eso, con o sin licencia, te haría cometer infracción electoral. Entonces, todos los candidatos que son servidores públicos tienen que moverse en la época de campaña electoral dentro de estas limitantes que las pone la ley orgánica electoral, de tal suerte que, le insisto, Liz, Noboa, a mi juicio, no corre ningún riesgo de enfrentar consecuencias en el Tribunal Contencioso Electoral, porque el no pedir licencia no es o no implica, porque no está tipificada como tal,
el cometimiento de infracción electoral. Si alguien le denuncia por eso y el tribunal lo sanciona por eso, estaría violando una elemental garantía del debido proceso, que es la garantía de la legalidad en materia sancionatoria. La Constitución prohíbe sancionar a alguien por una infracción que al momento de haber sido cometida no esté tipificada previamente como tal en la Constitución o en la ley. Entonces, por esa razón, ya es cuestión del presidente. Primero, pedir o no licencia, y segundo, hacer o no campaña electoral. Ahora, a propósito de lo que ya se anticipa, que si él va al debate presidencial estaría cometiendo una infracción, pudiera ser que el presidente decida previo a ese debate, para curarse en sano, decir, voy a pedir licencia por estos 2 días o este día que hay esta actividad. ¿Pudiera él jugar una carta como esa? Pudiera hacerlo, como tampoco no pudiera hacerlo, porque le insisto, no es necesario. Ahora, yo también creo que ahí hay una confusión, porque el artículo 202.2, me parece que, si la memoria no me falla, de la Ley Orgánica Electoral, establece todo lo contrario. Es obligatorio asistir al debate presidencial. No hacerlo sí implicaría el cometimiento de una infracción electoral. Eso sí está establecido en la Ley Orgánica Electoral. Entonces el presidente, aunque decida hacer o no proselitismo político, es decir, por ejemplo, mitines, reuniones, recorridos por el país, tarimazos, etcétera, de cosas, ¿no es cierto? Aunque decidiese no hacer aquello, lo que sí tiene que hacer es asistir al debate. Si no asiste, comete infracción. Entonces, lo que tendrá que hacer el presidente es cuidar lo que va a decir, limitarse a contestar las preguntas y repreguntas que se le hagan por parte de los moderadores, ¿no es cierto? Y evitar al menos esto de decir voten por mí o voten por mis candidatos a la Asamblea Nacional. Es decir, más o menos manejar un discurso como el que manejó, por ejemplo, ayer, donde hablaba cuestiones generales de la Asamblea Nacional y donde hablaba cuestiones generales sobre los retos que él dice que el gobierno está enfrentando, pero no más allá de eso. Entonces, yo supongo que todas estas cuestiones se las estarán informando al presidente de la República para que evite este tipo de cosas. Pero el hecho de no ir sí implica el cometimiento de infracción. Asistir al debate no es infracción electoral. Por si acaso, yo no sé de dónde ha salido eso, de que la asistencia al debate del presidente de la República lo hace cometer infracción electoral, cuando es todo lo contrario, mi querida Liz. Ahora, doctor, pasemos al otro tema también hoy en discusión. Esto que tiene que ver con quién es la vicepresidenta en este momento en el país. ¿Es Cynthia Gelibert? ¿Es Verónica Abad? ¿Quién? Ahí yo creo que sí hay un error por parte del gobierno al momento de haber designado a la señora, primero a la señora Moya, que se excusa, y luego la designación de la señora Gelibert. ¿Por qué razón? Básicamente porque la señora Abad, luego de haber obtenido una sentencia favorable en esta acción de protección, fue reincorporada a sus funciones. Tanto es así que el presidente de la República emite un decreto ejecutivo a través del cual le asigna unas funciones específicas al amparo de lo que le permite expresamente el artículo 149 de la Constitución. Se la nombró consejera económica temporal en la Embajada de Ecuador en Turquía, incluso con una fecha tope de presentación en esa alegación diplomática. Ahora, aquí en el camino, a partir de eso, me parece que se cometen errores de lado y lado. El primer error lo comete la señora Abad, porque la señora Abad decide en un oficio comunicarle al presidente que ella se autootorga unas vacaciones hasta el 3 de enero. Y digo se autootorga porque en el sector público no es que yo aviso que me voy de vacaciones, las tengo que pedir y la autoridad me las tiene que solicitar. Más allá del debate de quién debía solicitarle, si era la Asamblea Nacional a través de una licencia o la Secretaría de la Administración Pública de la Presidencia de la República, el punto es que la señora Abad jamás obtuvo o se le otorgaron las vacaciones. Pero ¿a quién tenía que pedírselas ella, doctor? ¿Perdón? ¿A quién tenía ella que pedir esta licencia o hacer este pedido de vacaciones? A mi juicio tenía que pedir la licencia a la Asamblea Nacional, como manda el artículo 42 de la Ley de la Función Legislativa y el 26 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Pero insisto, más allá de eso, la señora dice que se va de vacaciones hasta el 3 de enero.
Quiere decir que desde el 4 de enero ella ha regresado a sus funciones vicepresidenciales. El problema es que ella tiene un encargo expreso y como el presidente no está ausente temporalmente del cargo porque ha resuelto no pedir licencia para hacer la campaña electoral, no hay ninguna fórmula que le permita a ella asumir la presidencia de la República, lo que implica que ella al día de hoy tiene la obligación de trasladarse a Turquía para cumplir las funciones que el presidente de la República le ha asignado. Si ella no hacerlo, mi querida Liz, no hacerlo la expone a incurrir en abandono del cargo que pudiese ser declarado por la Asamblea Nacional previo dictamen de la Corte Constitucional y que la pondría fuera del cargo de la vicepresidencia de la República porque el abandono del cargo es causa de ausencia no temporal, sino definitiva. Entonces ahí yo advierto una confusión del gobierno, porque en medio de esto el equívoco del gobierno es nombrar un vicepresidente encargado, entendiendo, dicen ellos, que el no cumplimiento de este decreto de las funciones de Abad la pone en una situación de fuerza mayor, cuando la Corte Constitucional fue muy clara al determinar que la fuerza mayor no puede ser entendida o interpretada de un modo tal que usted cree situaciones por fuera de la Constitución para impedirle al funcionario desempeñar el cargo. Entonces, constitucionalmente, quien ejerce la vicepresidencia de la República hoy es Verónica Abad, no la señora Yeliver. Ese nombramiento, a mi juicio, es irregular, es inconstitucional. Creo que ahí sí hay una equivocación por parte del equipo jurídico del presidente de la República. Y claro, si es que el presidente acaso pidiese la licencia, la que va a reclamar jurídicamente la sucesión presidencial será la señora Abad. Pero, insisto, lo que el gobierno debería estar planeando o la ruta que debería seguir es a través de su bancada promover el trámite para declarar el abandono del cargo, en el que yo creo que ya ha incurrido la vicepresidenta Abad al no haberse presentado en la embajada de Ecuador en Turquía. Eso es abandonar el cargo. Y si quiere, pues le explico por qué razón ella no tenía los famosos 30 días que ella decía tener para presentarse en Turquía. Ahora, pero entonces esto sería abandono del cargo. ¿Qué pasa si ella el día de hoy, asumiendo que como recién se regresó de un feriado, hace un alcance y extiende sus vacaciones? Bueno, la ley del servicio público le da al funcionario, luego de un año de funciones, un periodo de 30 días de vacaciones. Entonces, en ese escenario, la señora tendrá que pedir una licencia. A mi juicio, la licencia la tiene que pedir a la Asamblea Nacional y en ese escenario se produciría, ahí sí, un caso de ausencia temporal de la vicepresidente por licencia de vacaciones y ahí sí que el presidente de la República podría, al amparo del artículo 150, nombrar, encargar a un ministro de Estado la vicepresidencia de la República. Pero ese escenario al día de hoy no se ha producido, porque la señora Abad pidió vacaciones o se autootorgó vacaciones hasta el 3 de enero. Entonces al día de hoy la señora está en funciones, aunque las está incumpliendo. ¿Ya? Entonces, eso es otro cantar, porque, insisto, el incumplimiento de esas funciones la coloca no en una ausencia temporal, sino a mi juicio ya en una causal de cesación en funciones por abandono del cargo que tendría que ser declarado por la Asamblea Nacional conforme el artículo 145, número 5 de la Constitución. Entonces, no creo que la señora Abad se aventure a hacer eso porque la pone en un riesgo mucho mayor. Pero creo que el gobierno comete el error de nombrar un vicepresidente cuando no se han presentado causas de ausencia temporal de quien guste o no ejerce las funciones vicepresidenciales. Es decir, tal como decimos que la señora Abad no podía asumir a la fuerza la presidencia de la República porque no se han producido las causas de ausencia temporal en el caso del presidente Noboa, que Noboa no está enfermo, no ha pedido licencia a la Asamblea, ni tampoco hay una circunstancia de fuerza mayor que le aleje del cargo temporalmente, tampoco existe lo propio por parte de Abad. Lo que existe es una desidia y una decisión arbitraria de incumplir orden legítima de autoridad competente y de trasladarse a Turquía. Y eso implica, constitucionalmente a mi juicio, el abandono del cargo.
Bueno, en este tema, por lo que vemos, todavía hay tela que cortar. Veremos qué pasa. Hoy, pues ya ella debería estar en funciones y haber acatado la disposición de viajar inmediatamente a Turquía. Vamos a ver cómo transcurre esta jornada. Quiero agradecerle, doctor Quintana, que nos haya acompañado esta mañana con el análisis. Un abrazo para ustedes. Buenos días, Liz, y buena semana. Otro para usted, igual. Gracias. Son ya las 9:11 de la mañana, mi querido Luis. Así es, Liz, y este es el momento oportuno para, amigos, hacerles una buena recomendación. Telconet Latam nos dice, el momento de evolucionar es ahora. Sí, el futuro de los que saben adaptarse a los cambios. Y es por eso que Telconet Latam nos brinda soluciones basadas en la innovación que representa la inteligencia artificial. Visítalos en www.telconet.es o contáctate a ventas@telconet.es y suma esta tecnología a tu devenir cotidiano. Las cosas serán mucho más fáciles, mucho más llevaderas, mucho más rápidas. Ya lo sabes, Telconet Latam, es el momento de evolucionar ahora. Vamos a una pausa y ya regresamos con más.